21 de febrero de 2001. Estambul, Turquía. Ayer tenías 1.000.000 de liras turcas en el banco, equivalente a $1.500. Hoy despiertas, revisas tu cuenta. Sigues teniendo 1.000.000 de liras, pero ahora valen $750. Perdiste la mitad, en 24 horas, sin hacer nada, sin invertir mal, sin cometer errores. Simplemente despertaste, y tu país decidió que tu dinero ahora vale la mitad. Las tasas de interés overnight llegaron a 4.000%. Los bancos colapsaban cada semana, y 2 millones de turcos perdieron sus empleos. Esta es la historia de cómo Turquía colapsó, en un solo día. Para entender el colapso de 2001, tienes que entender que Turquía había estado colapsando lentamente durante años. Los años 90 fueron una pesadilla. Inflación promedio, 70% anual. Algunos años llegaba a 100%. Tu dinero perdía valor constantemente. Los turcos no ahorraban en liras. Ahorraban en dólares o en oro. Cualquier cosa excepto liras. Y había un patrón. Cada pocos años, una crisis bancaria. 1994. Crisis cambiaria. Lira pierde 50% en semanas. 1998. Crisis rusa contagia a Turquía. 2000. Nueva crisis bancaria. Los bancos turcos estaban podridos. Prestaban a empresas conectadas políticamente, sin análisis de riesgo, sin capital adecuado. Y el gobierno los rescataba cada vez, con dinero impreso, lo cual causaba más inflación. Un ciclo vicioso. Para el año 2000, el FMI estaba harto. Diciembre de 1999. El FMI le dice a Turquía, basta, o reforman o colapsan. Y ofrece un paquete de rescate, $10.000 millones. Pero con condiciones brutales. Las condiciones: fijar el tipo de cambio. La lira no podía devaluarse más de 20% en un año. Esto requería mantener tasas de interés altas y reservas de dólares masivas. Cerrar bancos quebrados, no más rescates. Si un banco quiebra, quiebra. Reducir déficit fiscal, menos gasto gubernamental. Turquía aceptó. No tenía opción. Y durante 2000, el plan parecía funcionar. La inflación bajó de 65% a 39%. Todavía alta, pero mejorando. La economía creció 6%. Los inversores extranjeros regresaban. El milagro turco, decían los periódicos. Pero había grietas ocultas. Noviembre 2000. Pequeñas noticias empiezan a filtrarse. Algunos bancos tienen problemas. No pueden pagar sus deudas interbancarias. Los otros bancos se asustan. Dejan de prestarles. De repente, bancos sanos empiezan a tener problemas de liquidez. Porque nadie confía en nadie. 20 de noviembre de 2000. Pánico bancario. Todos los bancos intentan conseguir dólares al mismo tiempo, para cubrir sus posiciones. El Banco Central de Turquía tiene que intervenir. Inyecta $6.000 millones en 24 horas, para evitar colapso total. Funciona. La crisis se contiene. Pero las reservas del Banco Central quedan dañadas. Y entonces aparece el hombre que lo empeorará todo. 19 de febrero de 2001. El presidente Ahmet Necdet Sezer y el primer ministro Bülent Ecevit tienen una reunión. Se supone que van a discutir reformas, pero empiezan a pelear. Sobre corrupción, sobre nombramientos políticos. Ecevit está furioso. Sale de la reunión y dice a la prensa: Turquía está en una grave crisis de confianza. Esas palabras. Crisis de confianza. Dicho por el primer ministro, en televisión nacional. Destruyeron el país. ¿Por qué? Porque el plan del FMI dependía de confianza. Confianza en que el gobierno mantendría el tipo de cambio fijo. Ni confianza en que habría suficientes dólares.
confianza en que no habría más crisis. Cuando el primer ministro dice crisis de confianza, esa confianza desaparece instantáneamente. 20 de febrero de 2001. Los inversores extranjeros entran en pánico. Venden liras, compran dólares, sacan dinero de Turquía. El Banco Central intenta defender el tipo de cambio. Vende dólares, compra liras, para mantener el precio estable. Pero está perdiendo reservas demasiado rápido. Las tasas de interés explotan. Para defender la lira, el Banco Central sube tasas, de 40%, a 100%, a 500%, a 1000%. Las tasas over 21 de febrero de 2001. El Banco Central se rinde. Anuncia: ya no defenderemos el tipo de cambio fijo. La lira flota libremente y colapsa inmediatamente. En 24 horas, la lira pierde 50% de su valor. Un dólar igual a 680.000 liras. 20 de febrero. Un dólar igual a 1.350.000 liras. 22 de febrero. Para los turcos comunes, si tenías ahorros en liras, perdiste la mitad en un día. Si tenías deudas en dólares, tu deuda se duplicó en un día. Las empresas que debían en dólares entraron en pánico. No podían pagar. Quiebras masivas. Con la lira colapsada, los bancos turcos enfrentaron el apocalipsis. El problema: muchos bancos habían pedido prestado en dólares para prestar en liras. Cuando la lira colapsó 50%, sus deudas en dólares se duplicaron, pero sus activos en liras valían la mitad. Insolvencia masiva. Mas los bancos que quebraron: Demirbank, uno de los 10 más grandes, quebró. Etibank, banco estatal, quebró. Yaşar Bank, Kentbank, Beindurbank, Toprak Bank. Todos quebraron. Entre 2000 y 2002, 21 bancos turcos desaparecieron. Cerrados, absorbidos, liquidados. Para los depositantes, el gobierno garantizaba depósitos, pero solo hasta cierto límite, y pagaba en liras, que seguían perdiendo valor. Gente que había ahorrado durante décadas recibía compensación que valía una fracción. La clase media turca fue destruida. Marzo 2001. Turquía está en caída libre. El FMI dice: necesitan reformas radicales. Y Turquía hace algo extraordinario. Trae a Kemal Dervish, un economista turco que trabajaba en el Banco Mundial. Lo nombran ministro de Economía y le dan poder total. El plan de Dervish: dejar flotar la lira completamente. No más intentos de fijar el tipo de cambio. Cerrar bancos quebrados, sin rescates. Si están muertos, que mueran. Recapitalizar bancos sanos. Inyectar capital real, no dinero impreso. Reformar regulaciones bancarias. Supervisión real. Auditorías reales. Reducir déficit fiscal agresivamente. Cortar gasto. Aumentar impuestos. Era doloroso, pero funcionó. Para 2002, la economía empezó a estabilizarse. La inflación bajó. El crecimiento regresó. Los bancos sobrevivientes se fortalecieron. Y Turquía aprendió una lección. Temporalmente. La crisis de 2001 destruyó a millones de turcos. Económico. PIB cayó 5,7% en 2001. La peor recesión en décadas. Desempleo subió de 6% a 10,5%. 2 millones de personas perdieron empleos. Social, la clase media se empobreció. Profesionales, médicos, ingenieros, maestros, que habían ahorrado en liras, vieron sus ahorros evaporarse. Empresarial, miles de empresas quebraron, especialmente las que debían en dólares. Sus deudas se duplicaron, no podían pagar. Bancario, 21 bancos desaparecieron. El costo del rescate bancario, 30% del PIB.
una de las crisis bancarias más caras de la historia. Turquía se recuperó de 2001. Las reformas de Derviş funcionaron. Los años 2000 fueron de crecimiento. Pero las lecciones se olvidaron. Para 2018, Turquía estaba otra vez en crisis cambiaria. La lira colapsando. Tasas de interés disparadas. ¿Por qué? Porque los gobiernos nunca aprenden. La tentación de gastar más de lo que tienes, de pedir prestado en moneda extranjera, de mantener tipos de cambio artificiales, siempre regresa. Y cada generación tiene que aprender la misma lección, de la manera más dolorosa. La historia de Turquía 2001 nos enseña algo brutal. Puedes perderlo todo, en 24 horas, sin hacer nada malo, solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando tu gobierno comete errores. En el próximo video, otro país que colapsó completamente. Islandia, 2008. El día que un país entero quebró. Dale like, suscríbete, porque Turquía 2001 es una advertencia. Todo puede cambiar. En un día.